La doctora Emily Carter se secó el sudor de la frente mientras se apresuraba por los estrechos pasillos metálicos de la estación minera Delta 7. La gravedad artificial se sentía más pesada hoy. O tal vez era solo el peso de otro turno de 14 horas tratando a mineros con infecciones pulmonares y huesos rotos. Su maletín médico rebotaba contra su pierna con cada paso rápido. El sonido familiar de alguna manera resultaba reconfortante en el zumbido interminable de la maquinaria que nunca se detenía en este remoto puesto de avanzada. La llamada de emergencia llegó a través de su dispositivo de calma justo cuando finalmente se estaba sentando a comer su primera comida real en 8 horas. La voz del jefe de seguridad, Jake Morrison, estaba tensa, lo cual era inusual para un exmilitar normalmente tranquilo. Doctor, te necesitamos en el sector de residuos 7. Tenemos un problema con algún tipo de animal. Podría ser peligroso. Emily había agarrado su equipo sin dudarlo. En 3 años de trabajo en estaciones mineras fronterizas, había aprendido que podría ser peligroso usualmente significaba definitivamente peligroso, pero no queremos causar pánico a nadie. Las estaciones del borde exterior atrajeron todo tipo de problemas, desde piratas hasta enfermedades exóticas, pero esta era la primera vez que alguien mencionaba un animal. El sector de residuos era la parte menos agradable de una estación ya de por sí desagradable. Enormes unidades de reciclaje trabajaban y trituraban constantemente, descomponiendo todo, desde restos de comida hasta equipos de minería desgastados. El aire tenía un sabor metálico y viciado y la iluminación estaba atenuada para ahorrar energía. Emily solo había estado allí una vez antes, cuando un trabajador de mantenimiento quedó atrapado con el brazo en un procesador. Encontró a Jake parado cerca de una pila de equipos de minería desechados, con la mano apoyada en la empuñadura de su pistola de plasma. Lo flanqueaban otros 2 agentes de seguridad, con las armas desenfundadas pero apuntando al suelo. Los 3 hombres miraban fijamente algo detrás de la pila de equipos, y Emily podía ver la tensión en cada línea de sus cuerpos. ¿A qué nos enfrentamos exactamente aquí?, Emily preguntó, dejando su bolso médico y sacando su escáner. Míralo tú mismo, respondió Jake en voz baja, haciéndose a un lado para dejarle ver con claridad. A Emily se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Detrás de la maquinaria desechada yacía la criatura más hermosa y desgarradora que jamás había visto. Era aproximadamente del tamaño de un caballo pequeño, pero construido como un gato enorme con 6 patas poderosas que terminaban en garras retráctiles. Su pelaje era de un impresionante color plateado con rayas más oscuras que parecían brillar y cambiar con la poca luz, casi como mirar la luz de la luna sobre el agua. Pero lo que hizo que el corazón de Emily doliera fue el sufrimiento evidente en esos increíbles ojos color ámbar. La respiración de la criatura era trabajosa y superficial, y podía ver extraños bultos moviéndose debajo de su piel, como si algo vivo estuviera arrastrándose en su interior. A pesar de su dolor, aquellos ojos inteligentes seguían cada uno de sus movimientos con una alerta que hablaba de una mente mucho más compleja que la de cualquier simple animal. La delegación comercial de Alarán partió hace 3 días, explicó Jake, sin apartar la vista de la criatura. Encontré esta cosa aproximadamente 1 hora después de que partió su barco. Ha ido empeorando desde entonces. Emily había oído hablar de los altarianos, pero nunca había visto uno en persona. Eran una de las pocas especies alienígenas que se molestaban en comerciar con asentamientos humanos tan lejanos. La mayoría de los extraterrestres consideraban que los humanos eran demasiado primitivos o impredecibles para tratar con ellos, pero los altarianos aparentemente estaban dispuestos a intercambiar tecnología avanzada por los minerales raros que los mineros humanos parecían excepcionalmente buenos en encontrar. ¿Entonces lo dejaron aquí?, Emily preguntó, sacando su escáner médico y acercándose lentamente a la criatura. Simplemente lo abandonaron en el sector de residuos. Así parece, respondió Jake con gravedad. Documento de cosas que obviamente están muriendo. Deberíamos acabar con su sufrimiento antes de que se vuelva agresivo. Emily se arrodilló lentamente a unos 10 pies de la criatura,
asegurándose de mantener sus movimientos tranquilos y no amenazantes. El escáner en sus manos emitió un suave pitido mientras comenzaba a analizar la biología alienígena que tenía frente a ella. Lo que vio en la pantalla pequeña le revolvió el estómago. La criatura estaba en agonía. Lo que sea que se movía bajo su piel se había extendido por todo su cuerpo, y las lecturas biológicas mostraban una inflamación masiva en lo que parecía ser su sistema nervioso. Pero a pesar del evidente dolor, la criatura no hizo ningún movimiento agresivo hacia ella. En cambio, simplemente la observó con esos inquietantes ojos ámbar que parecían contener una especie de esperanza desesperada. «No vas a hacerme daño, ¿verdad?», Emily susurró más para sí misma que para la criatura. «Simplemente tienes miedo y estás herido». La criatura emitió un sonido suave, casi como un gemido, y Emily sintió que su corazón se angustiaba un poco más. Estaba claro que se trataba de un ser inteligente y no de un animal sin mente. Cualquiera que fuera el uso que los salarianos le habían dado, lo habían abandonado para morir solos en la peor parte de la estación. «Doctor, realmente creo que deberíamos dar un paso atrás», advirtió Jake. «Esa cosa podría romperse en cualquier momento». Pero Emily ya se estaba acercando y su escáner proporcionaba lecturas más detalladas con cada paso. Los signos vitales de la criatura eran débiles, pero estables, y lo más importante, no mostraba signos de prepararse para atacar. En todo caso, parecía estar intentando parecer más pequeño y menos amenazante. «Dame 48 horas», dijo Emily en voz baja, sin apartar la vista de la criatura. «¿Qué?», Jake preguntó, claramente sorprendido por la petición. «¿48 horas?», Emily repitió, mirando finalmente al jefe de seguridad. «Si no puedo evitarlo, discutiremos otras opciones. Pero no sacrificaré a un ser inteligente sin al menos intentar salvarlo». Jake meneó la cabeza lentamente. «Emily, este no es un menor herido. No sabemos nada sobre esta criatura ni de lo que es capaz. Por lo que sabemos, esas cosas que se mueven bajo su piel podrían ser contagiosas». Emily ya había considerado esa posibilidad, pero su escáner no detectaba ningún patógeno en el aire ni radiación peligrosa. Cualquier cosa que estuviera mal con la criatura parecía estar contenida en su propio cuerpo. Más importante aún, cada instinto que había desarrollado como médico le decía que este ser merecía una oportunidad. 48 horas, Jake. Eso es todo lo que pido. El jefe de seguridad estudió su rostro por un largo momento, luego volvió a mirar a la criatura. No se había movido de su posición detrás del equipo. No había mostrado ninguna agresión a pesar de tener 4 humanos armados mirándolo fijamente. Finalmente, Jake enfundó su arma. Documento de 48 horas. Pero si esa cosa muestra incluso un indicio de comportamiento peligroso, es mi decisión. Emily asintió, ya planeando sus próximos pasos. Tendría que establecer una estación médica temporal aquí en el sector de residuos, realizar exploraciones exhaustivas, y de alguna manera, descubrir cómo tratar a una especie alienígena que nadie se había molestado en estudiar. Lo inteligente sería contactar con la delegación altariana y pedir información médica sobre la criatura. Pero cuando volvió a mirar esos inteligentes ojos ámbar, Emily sospechó que los altarianos no serían de mucha ayuda. Después de todo, fueron ellos quienes abandonaron a este magnífico ser para morir solo en la oscuridad. Emily pasó toda la noche instalando un puesto médico improvisado en el sector de residuos. Ella trajo escáneres portátiles, equipos médicos e incluso un pequeño generador para alimentar todo correctamente. La criatura, a la que había comenzado a llamar Titán, en su mente, observaba cada movimiento con esos penetrantes ojos color ámbar, pero nunca mostró ningún signo de agresión. Por la mañana, Emily solo había logrado dormir 2 horas en una cuna plegable que había traído. Su asistente, David Kim, llegó con café y una expresión preocupada en su joven rostro. David acababa de salir de la escuela de medicina y todavía se estaba adaptando a la vida en las estaciones fronterizas,
pero estaba ansioso por aprender y nunca se quejó de las largas horas. ¿Algún cambio durante la noche?, David preguntó, entregándole a Emily una taza humeante de café sintético que sabía a metal quemado pero contenía suficiente cafeína para despertar a los muertos. Me ha estado observando toda la noche, respondió Emily, señalando a Titán. Nunca duerme, solo mantiene esos ojos en mí. Creo que sabe que estamos tratando de ayudar. David desempacó el equipo de escaneo adicional que había traído del área médica principal. Las lecturas de ayer no se ven bien, Emily. Cualquier cosa que haya debajo de su piel se está propagando rápidamente. Emily mostró los resultados del escaneo en la pantalla de su portátil. Lo que vio hizo que se le encogiera el estómago de preocupación. Los organismos parásitos habían formado redes complejas en todo el cuerpo de Titán, pero parecían estar concentrados en su sistema nervioso. Las cosas estaban literalmente devorando su cerebro y médula espinal mientras de alguna manera lo mantenían vivo y consciente. Mira esto, dijo, señalando una sección del escáner que mostraba la actividad cerebral de Titán. Estos parásitos no solo destruyen tejido al azar. Siguen vías neuronales específicas, casi como si supieran exactamente lo que hacen. David se inclinó para estudiar las lecturas con más atención. Eso es imposible. Los parásitos no tienen esa clase de inteligencia. Esto sí, respondió Emily con gravedad. Y según mi análisis, la infestación tiene un 89% de progresión. En medicina humana, cualquier cifra superior al 60% se considera terminal. Había pasado horas investigando casos similares en las bases de datos médicas de la Tierra, pero nada se acercaba a lo que sufría Titán. La comparación más cercana era un hongo cerebral raro que afectaba a ciertos mamíferos. Pero incluso eso era pan comido comparado con lo que hacían estos parásitos alienígenas. Conseguí información de las bases de datos médicas altarianas, dijo David, abriendo un nuevo archivo en su tableta. Pero Emily, no te va a gustar lo que encontré. Los documentos traducidos pintaban un panorama aún más sombrío de lo que Emily temía. Las criaturas como Titán se llamaban Nexuri en el idioma altariano, que se traducía aproximadamente como guardianes nobles. Habían sido criados y entrenados por la sociedad altariana durante miles de años para servir como protectores y compañeros de familias importantes. Pero los documentos revelaban un lado oscuro de esta relación. Cuando Anex se infectó con lo que los altarianos llamaban devoradores de mentes, inmediatamente se les consideró inútiles. Ningún médico alariano había intentado tratar la enfermedad porque su sociedad consideraba a las criaturas infectadas ya muertas. Según esto, dijo David, hojeando páginas de frío texto clínico, un NEC suele morir entre 4 y 6 días después de mostrar los síntomas. Los parásitos consumen todo el sistema nervioso, pero mantienen al huésped consciente y alerta durante todo el proceso. Emily sintió náuseas. La idea de que toda una civilización pudiera ser tan insensible con criaturas que les habían servido lealmente era casi insoportable. Pero peor que eso era la realidad médica que la asomaba a la cara. Todos los casos mencionados en estos archivos terminaron en muerte, continuó David en voz baja. Emily, sus propios médicos, con tecnología siglos por delante de la nuestra, consideran esto completamente incurable. Los parásitos se adaptan demasiado rápido a cualquier tratamiento. Emily se acercó al recinto improvisado de Titán y se arrodilló cerca de la barrera transparente que había erigido. La enorme criatura levantó ligeramente la cabeza, con esos inteligentes ojos ámbar fijos en su rostro. A pesar de su dolor, a pesar del horror de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, Titán parecía encontrar un pequeño consuelo en su presencia. ¿Alguien ha intentado alguna vez un enfoque quirúrgico directo?, preguntó Emily sin apartar la vista de Titán. David volvió a consultar los registros. No. Los altarianos dependen en gran medida de la nanotecnología y la manipulación genética para su medicina. La cirugía física se considera primitiva y poco fiable. ¿Qué hay de la terapia electromagnética dirigida? No hay nada en sus registros.
Su filosofía médica parece centrarse en soluciones químicas y tecnológicas. Emily se levantó y empezó a pasearse por la pequeña estación médica. Su mente repasaba posibilidades, considerando enfoques que tal vez nunca se les habrían ocurrido a los avanzados médicos alarianos. A veces, ser primitivo tenía sus ventajas. Estos parásitos han evolucionado durante miles de años para contrarrestar la tecnología médica altariana, dijo, pensando en voz alta. Han desarrollado defensas contra todos los tratamientos que los alarianos han probado. Cierto, asintió David. Por eso los médicos se dieron por vencidos. Pero nunca se han encontrado con la medicina humana, continuó Emily, con voz cada vez más emocionada. Nunca han estado expuestos a antibióticos, técnicas quirúrgicas ni tratamientos terrestres. David parecía escéptico. Emily, nuestra tecnología médica está siglos por detrás de la suya. Si no pueden curar esto con su equipo avanzado, ¿cómo podríamos tener éxito con nuestras herramientas básicas? Emily dejó de caminar y se giró para mirar a su asistente, porque a veces el método más simple es el más efectivo. Estos parásitos son como un virus informático programado para contrarrestar sistemas de seguridad específicos. Pero ¿qué pasa cuando se les introduce un sistema operativo completamente diferente? Abrió los escaneos detallados del sistema nervioso de Titán y comenzó a señalar áreas específicas donde los parásitos habían formado colonias. Observen sus patrones de comportamiento. Están siguiendo el mapeo neuronal de Alarán usando vías que los médicos Alarán predecirían. Pero la cirugía neuronal humana sigue principios completamente diferentes. Estás hablando de cirugía cerebral en una especie alienígena de la que no sabemos nada, dijo David con la voz llena de preocupación. Emily, un movimiento en falso podría matarlo al instante. Morirá de todos modos, dijo Emily. Respondió en voz baja, observando cómo otra oleada de dolor recorría el cuerpo de Titán. La cuestión es si lo dejamos morir sin intentarlo o si le damos una oportunidad de luchar. La administradora de la estación, Lisa Grant, llegó en ese momento, tras enterarse del plan de Emily a través de la red de chismes de la estación. Lisa era una mujer práctica que había dirigido las instalaciones Frontier durante más de una década y sabía cómo equilibrar la compasión con la realidad. Emily, entiendo tu deseo de ayudar, dijo Lisa con suavidad. Pero debemos considerar los riesgos. Si algo sale mal durante la cirugía, si la criatura se vuelve violenta o si esos parásitos se propagan de alguna manera a los humanos. Los escáneres no muestran indicios de que los parásitos puedan sobrevivir en la biología humana. Emily lo interrumpió. Y Titán no ha mostrado ningún comportamiento agresivo a pesar de sufrir un dolor constante. Pero estás hablando de intentar algo que toda una civilización de médicos avanzados considera imposible, argumentó Lisa. ¿Qué te hace pensar que puedes tener éxito donde ellos fracasaron? Emily volvió a mirar a Titán, observando cómo su respiración se había vuelto más dificultosa en las últimas horas. El tiempo se agotaba, y pudo ver en sus ojos que él también lo sabía. Porque estoy dispuesta a intentarlo, dijo simplemente. Porque me niego a aceptar que un ser sensible deba sufrir y morir solo porque alguien más ha decidido que no hay esperanza. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de la maquinaria y la respiración cada vez más dificultosa de Titán. Emily sabía que todos pensaban que estaba intentando lo imposible, pero también sabía que no podría vivir consigo misma si al menos no intentaba salvarlo. Emily apenas durmió durante las siguientes 36 horas. Su pequeño espacio de trabajo en el sector de residuos se había transformado en algo que parecía más el laboratorio de un científico loco que un centro médico propiamente dicho. Cables serpenteaban por el suelo conectando varios equipos que había tomado prestados, intercambiados o simplemente cogidos de otros departamentos de la estación. David le traía comidas que apenas tocaba. Demasiado concentrada en el rompecabezas que tenía delante como para recordar necesidades humanas básicas como comer.
El avance clave llegó cuando dejó de intentar pensar como una doctora alarana y empezó a pensar como una veterinaria humana de la Tierra. En la Facultad de Medicina, había pasado un verano trabajando en un centro de rescate de fauna silvestre, tratando de todo, desde halcones heridos hasta osos con infecciones parasitarias. El enfoque siempre había sido directo y práctico, utilizando todas las herramientas disponibles para resolver el problema inmediato. «Mira esto», le dijo Emily a David, señalando el último escaneo del sistema neuronal de Titán. Los salarianos han estado abordando esto de forma errónea. Están intentando utilizar compuestos químicos y nanotecnología para combatir los parásitos sistémicamente, tratando todo el cuerpo a la vez. David se inclinó sobre su hombro para estudiar la exhibición. Aunque eso tiene sentido. Golpea todo simultáneamente, para que los parásitos no puedan adaptarse ni escapar a otras áreas. Pero es precisamente por eso que no funciona, explicó Emily, con la voz cada vez más emocionada a medida que las piezas encajaban. Estos parásitos han evolucionado para contrarrestar ese enfoque. Han desarrollado redes de comunicación que les permiten compartir información sobre amenazas y adaptarse en tiempo real. Amplió la imagen de un grupo de parásitos cerca del tronco encefálico de Titán. ¿Ves cómo están conectados? Literalmente se comunican entre sí mediante señales eléctricas bioelectrónicas. Cuando la medicina altariana ataca una colonia, las demás aprenden de esa experiencia y desarrollan defensas. ¿Y qué estás pensando?, preguntó David, aunque ya sospechaba a dónde se dirigía la mente de Emily. ¿Extracción manual?, respondió Emily simplemente. Una colonia a la vez, utilizando técnicas microquirúrgicas para eliminarlas físicamente antes de que puedan comunicar la amenaza a las demás. El rostro de David palideció. Emily, eso requeriría mapear todo su sistema nervioso en tiempo real mientras realizaba la cirugía. La complejidad por sí sola sería imposible. Por no mencionar el riesgo de causar daño cerebral permanente. Emily ya estaba abriendo un software de planificación quirúrgica en su ordenador. No imposible. Difícil, peligroso y que requiere más precisión que cualquier cirugía que haya intentado, pero no imposible. Había pasado horas estudiando las firmas electromagnéticas de los parásitos, descubriendo algo que los avanzados escáneres salarianos, al parecer, no lo había detectado. Cada colonia de parásitos generaba un patrón de frecuencia único, casi como una huella dactilar. Si pudiera rastrear esos patrones durante la cirugía, podría localizar y eliminar las colonias sin tener que adivinar dónde se escondían. Los parásitos usan comunicación electromagnética, continuó, abriendo otra pantalla que mostraba análisis de frecuencia. Pero nunca se han encontrado con técnicas quirúrgicas terrestres combinadas con perturbaciones electromagnéticas dirigidas. El plan de Emily era audaz en su simplicidad, mientras que los altarianos se basaban en sistemas automatizados y nanotecnología. Ella usaría sus propias manos y ojos, guiada por mapeo electromagnético en tiempo real. Era como la diferencia entre usar un robot controlado por computadora y un artesano experto con herramientas tradicionales. Tendré que modificar el escáner quirúrgico para que rastree frecuencias electromagnéticas en tiempo real, dijo, mientras tomaba notas en su tableta. Y tendré que sintetizar algunos antibióticos terrestres a los que estos parásitos nunca han estado expuestos. David la observaba trabajar con una mezcla de admiración y terror. Emily, incluso si el enfoque quirúrgico funciona, estás hablando de operar un cerebro alienígena. No sabemos cómo responde su sistema nervioso a anestesia o si su cuerpo puede soportar ese tipo de trauma. Llevo 3 días estudiando sus signos vitales, respondió Emily, abriendo el historial médico de Titán. Su fisiología es sorprendentemente similar a la de los mamíferos terrestres en muchos aspectos. La principal diferencia es la estructura cislim y algunas variaciones en la química cerebral, pero la arquitectura neuronal básica sigue patrones que conocemos. También había notado algo más durante sus observaciones. Titán parecía responder positivamente a su presencia,
Sus signos vitales se estabilizaban cada vez que ella estaba cerca. Era como si comprendiera que intentaba ayudarlo, lo que sugería un nivel de inteligencia y conciencia emocional que podría favorecerlos durante la cirugía. La administradora de la estación, Lisa Grant, llegó justo cuando Emily comenzaba a instalar el equipo quirúrgico modificado. Lisa echó un vistazo al complejo conjunto de máquinas y negó lentamente con la cabeza. Emily, esto parece sacado de una película de ciencia ficción. ¿Estás completamente segura de esto? No, admitió Emily con sinceridad. No estoy segura de nada, pero sé que si no lo intentamos, Titán morirá sin duda. Al menos así, tiene una oportunidad. También había estado trabajando en algo más. Un plan B que ningún médico alariano habría considerado. Emily había sintetizado un cóctel de antibióticos terrestres modificados para funcionar con la biología alienígena de Titán. Los compuestos provenían de hongos y bacterias comunes de la Tierra que los parásitos jamás habrían encontrado en su historia evolutiva. Los antibióticos por sí solos no lo curarán, explicó Emily mientras preparaba las diversas soluciones. Pero deberían debilitar los parásitos y hacer que sea más fácil eliminarlos quirúrgicamente. Es como golpearlos con armas contra las que no saben cómo defenderse. David la ayudó a realizar pruebas finales en todo el equipo. ¿Qué pasa si los parásitos se adaptan a los antibióticos durante la cirugía? Podrían, reconoció Emily. Pero la adaptación lleva tiempo, y la extirpación quirúrgica debería ser más rápida que su capacidad para desarrollar nuevas defensas. Además, planeo usar varios compuestos antibióticos diferentes en secuencia, lo que debería mantenerlos desequilibrados. La parte más difícil de la preparación fue modificar el escáner electromagnético para que funcionara como guía quirúrgica en tiempo real. Emily tuvo que reconstruir el software del dispositivo para rastrear múltiples firmas de frecuencia simultáneamente, a la vez que proporcionaba una guía visual clara para la microcirugía. Esta es una tecnología completamente sin probar, advirtió David mientras ayudaba a calibrar el escáner. Todo lo que estamos haciendo no está probado, respondió Emily. Eso es lo que lo hace potencialmente efectivo. A medida que se acercaba la noche, Emily hizo sus preparativos finales. Había calculado que a Titán le quedaban quizás 12 horas antes de que la infestación de parásitos alcanzara un punto en el que ni siquiera una cirugía exitosa pudiera salvarlo. Su respiración se había vuelto cada vez más dificultosa y ella podía ver que el esfuerzo de mantenerse consciente estaba afectando enormemente a su cuerpo. Necesito preguntarte algo, le dijo Emily a David mientras terminaban de preparar el quirófano. Este procedimiento va a durar al menos 12 horas, posiblemente más. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude, alguien que no entre en pánico si las cosas salen mal. David asintió sin dudarlo. Estoy contigo, Emily. Cueste lo que cueste. Emily se acercó al recinto de Titán y se arrodilló a su lado. La enorme criatura levantó ligeramente la cabeza, sus ojos ámbar fijos en su rostro con lo que parecía comprensión. Extendió la mano a través de la barrera y tocó suavemente el pelaje alrededor de sus orejas. El primer contacto físico que había tenido con él. Oye, grandullón, susurró. Sé que tienes miedo y sé que sufres, pero voy a intentar ayudarte. ¿De acuerdo? Necesito que confíes en mí y sigas luchando. Titán emitió un suave sonido, casi como un ronroneo, y presionó ligeramente su cabeza contra su mano. En ese momento, Emily sintió todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este ser magnífico e inteligente estaba poniendo su vida en sus manos, confiando en que lograría algo que toda una civilización avanzada había declarado imposible. Mañana por la mañana, descubriremos si la terquedad humana puede vencer a la tecnología alienígena, dijo en voz baja, tanto para sí misma como para Titán. La cirugía salvaría su vida o la acabaría con ella. Pero fuera como fuese, Emily estaba decidida a que Titán no muriera solo y abandonado como pretendían los altarianos. Las manos de Emily temblaban ligeramente al realizar la primera incisión.
La anestesia modificada había funcionado mejor de lo que se había atrevido a esperar, y las constantes vitales de Titán se mantenían estables mientras comenzaba la cirugía más compleja de su carrera. David estaba a su lado, monitoreando el escáner electromagnético que los guiaría a través del laberinto de parásitos que se escondían en el sistema nervioso de Titán. Primera colonia localizada, anunció David en voz baja, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que intentaban. Estoy detrás del lóbulo frontal izquierdo, la frecuencia coincide con el patrón primario. Emily ajustó su posición y observó a través del microscopio quirúrgico de alta potencia. La colonia de parásitos parecía una masa oscura y retorcida del tamaño aproximado de una uva, con sus zarcillos enredados en varias vías neuronales importantes. Había practicado este mismo procedimiento docenas de veces en simulaciones por computadora, pero ver la realidad le hizo encoger el estómago de nervios. Comenzando la extracción de la colonia 1, murmuró, más para la grabación que para el beneficio de David. Cada momento de esta cirugía quedaría documentado, en parte para los registros médicos y en parte porque ningún humano había intentado algo así antes. Las herramientas microquirúrgicas le resultaban familiares a pesar de la biología alienígena con la que trabajaba. Emily siempre había sido experta en trabajos delicados, una habilidad que le había sido muy útil durante su residencia en el Centro de Traumatología de la colonia marciana. Pero esto era diferente. Un movimiento en falso podría cortar conexiones que tal vez nunca sanaran, dejando a Titán con daño cerebral permanente incluso si lograba extirpar todos los parásitos. La primera extracción tardó 47 minutos. Emily trabajó con sumo cuidado, utilizando microforceps para sujetar los zarcillos individuales de los parásitos y desenrollarlos lentamente del tejido neural circundante. Las criaturas parecían casi reacias a soltarse, aferrándose a su huésped con una determinación que parecía casi maliciosa. Colonia 1 extirpada con éxito, anunció Emily mientras colocaba la masa retorcida en una unidad de contención. Las vías neurales parecen intactas. Pasando a la colonia 2. Pero a medida que avanzaban hacia el segundo grupo de parásitos, ocurrió algo inesperado. El escáner electromagnético comenzó a detectar un aumento de actividad en las colonias restantes dispersas por todo el lugar. El cerebro de Titán. Los parásitos definitivamente se comunicaban entre sí, compartiendo de alguna manera información sobre la amenaza que enfrentaban. Emily, mira esto, dijo David, señalando el análisis de frecuencia en su pantalla. Los parásitos restantes están modificando sus patrones bioeléctricos. Ya se están adaptando. Emily hizo una pausa en su trabajo y estudió las lecturas. Los parásitos realmente estaban aprendiendo de la exitosa eliminación de la primera colonia, pero no de la forma que ella esperaba. En lugar de desarrollar nuevas defensas, parecen estar tratando de esconderse más profundamente dentro del tejido neuronal, haciéndose más difíciles de detectar y eliminar. Están yendo más profundo, se dio cuenta. Están tratando de volverse esenciales para el funcionamiento de su cerebro, por lo que no podemos eliminarlos sin causar daños permanentes. Este era el escenario que Emily más había temido. Si los parásitos pudieran incrustarse lo suficientemente profundamente en funciones cerebrales críticas, eliminarlos sería como intentar extraer pedazos de la memoria y la personalidad de Titán. Pero también notó algo más en las lecturas del escáner que le dio esperanza. David, mira los indicadores metabólicos. Los parásitos utilizan enormes cantidades de energía para adaptarse y reubicarse. Están agotando sus reservas. Era verdad. El estrés de adaptarse al enfoque quirúrgico de Emily estaba afectando a los propios parásitos. Habían evolucionado para contrarrestar la tecnología médica de Alarán, pero la necesidad constante de responder a sus métodos de extracción manual los estaba desgastando. Los antibióticos también están funcionando, observó David mientras revisaba el análisis de sangre. Su integridad celular está empezando a deteriorarse. Emily había programado el tratamiento con antibióticos para que funcionara en conjunto con la cirugía, debilitando los parásitos lo suficiente para que fuera más fácil eliminarlos sin matar el tejido sano de Titán.
Era un equilibrio delicado que requería seguimiento y ajuste constantes. En la sexta hora de la cirugía, Emily había eliminado con éxito 8 colonias de parásitos, pero sus manos comenzaban a temblar por el cansancio. El trabajo microquirúrgico requería absoluta precisión y cualquier temblor podía ser desastroso. David notó su cansancio y le sugirió tomar un descanso. «No puedo parar», respondió Emily, secándose el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. «Su cuerpo está manejando bien la cirugía en este momento, pero si hacemos una pausa y reiniciamos, el estrés podría ser demasiado». Ella superó el agotamiento, echando mano de reservas de determinación que no sabía que poseía. No se trataba simplemente de demostrar que la medicina humana podía tener éxito donde la tecnología de Altarion había fracasado. Se trataba de salvar la vida de un ser magnífico e inteligente que había sido abandonado a su suerte y morir solo. El verdadero avance llegó durante la 9ª hora, cuando Emily alcanzó una enorme colonia de parásitos que se había envuelto alrededor del tronco cerebral de Titán. Esta era la colonia madre, el centro neurálgico que había estado coordinando toda la infestación. Eliminarlo con éxito esencialmente decapitaría la red de parásitos y haría que las colonias restantes fueran mucho más fáciles de eliminar. «Este es el gran acontecimiento», anunció Emily, mientras estudiaba la compleja maraña de zarcillos parásitos que habían invadido algunas de las vías neuronales más importantes de Titán. «Si podemos sacar esto adelante, los demás deberían ser mucho más manejables». Pero cuando comenzó el delicado proceso de desenvolver la colonia del tronco cerebral, los signos vitales de Titán se dispararon repentinamente. Su ritmo cardíaco se disparó a niveles peligrosos y su actividad cerebral mostró signos de angustia severa. «Emily, su presión está bajando», advirtió David, mientras monitoreaba los sistemas de soporte vital. «Lo estamos perdiendo». Por un momento aterrador, Emily pensó que habían ido demasiado lejos. La colonia principal estaba contraatacando, liberando toxinas que causaban que el cuerpo de Titán dejara de funcionar. Su respiración se volvió irregular y los monitores quirúrgicos comenzaron a emitir sonidos de advertencia urgentes. «Vamos, Titán», susurró Emily sin que sus manos se detuvieran en su cuidadoso trabajo. «No me abandones ahora. Ya casi llegamos». Tomó una decisión en una fracción de segundo que iba en contra de todo lo que había aprendido en la escuela de medicina. En lugar de detenerse para estabilizar los signos vitales de Titán, aceleró el proceso de extracción, trabajando más rápido que nunca antes. Si la colonia principal lo iba a matar de todos modos, su única oportunidad era eliminarla por completo antes de que su cuerpo dejara de funcionar por completo. Los siguientes minutos parecieron horas. Las manos de Emily se movían con precisión quirúrgica mientras David manejaba los sistemas de soporte vital, estimulando manualmente el corazón de Titán cuando amenazaba con detenerse por completo. El escáner electromagnético mostró que la colonia principal finalmente comenzaba a separarse del tronco encefálico, sus células muertas, causando fluctuaciones salvajes en las lecturas. «Lo tengo», anunció Emily mientras finalmente extraía el enorme grupo de parásitos. «La colonia principal ha sido eliminada. David, ¿cómo se estabilizan sus signos vitales?» David respondió con alivio evidente en su voz. «La frecuencia cardíaca disminuye y la actividad cerebral vuelve a sus patrones normales. Con la colonia principal desaparecida, los parásitos restantes parecieron perder su coordinación». Emily pudo eliminar las últimas 6 colonias en solo 2 horas. Cada extracción era más fácil que la anterior a medida que la red de parásitos colapsaba. A las 15 horas de la cirugía, ya estaba eliminando los últimos restos de la infestación del sistema nervioso periférico de Titán. «Última colonia eliminada», Emily anunció su voz de caballo por agotamiento, comenzando la reparación de la vía neuronal y el tratamiento final con antibióticos. El trabajo de reparación tomó otras 4 horas, durante las cuales Emily reconectó cuidadosamente las vías neuronales que habían sido dañadas por los parásitos. Fue un trabajo delicado que requirió esencialmente recablear partes del cerebro de Titán.
Pero el sistema nervioso alienígena demostró ser notablemente adaptable a sus técnicas. Cuando Emily finalmente se retiró de la mesa de cirugía, habían pasado 19 horas desde que había hecho la primera incisión. Sus piernas temblaban de cansancio y su visión estaba borrosa por haber estado mirando a través del microscopio durante tanto tiempo. Pero el escáner electromagnético no mostró ningún rastro de actividad parasitaria, y los signos vitales de Titán eran más fuertes que desde que lo encontró por primera vez. «David», susurró, sin atreverse a creer lo que le decían los monitores. «Creo que lo logramos. Creo que realmente lo salvamos». Como si respondiera a su voz, los ojos de Titán se abrieron por primera vez desde que comenzó la cirugía. Esos hermosos ojos color ámbar estaban claros y alertas, libres del dolor que los había perseguido durante días. Él hizo un sonido suave, casi como un ronroneo, y Emily sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, grandullón», susurró, acariciando suavemente el pelaje alrededor de sus orejas. «Bienvenido de nuevo». 3 semanas después de la cirugía, Emily estaba sentada en su pequeña oficina revisando los archivos de los pacientes cuando escuchó un sonido familiar proveniente del área médica. El profundo y retumbante ronroneo que se había convertido en la forma de saludar a Titán cada mañana resonó por los pasillos, seguido por el suave ruido sordo de 6 enormes patas caminando sobre el suelo de metal. Emily sonrió y levantó la vista de la pantalla de su computadora justo cuando la enorme cabeza de Titán apareció en su puerta. Su pelaje plateado había recuperado su brillo lustroso y sus ojos ámbar brillaban con inteligencia y satisfacción. La transformación fue nada menos que milagrosa. Donde una vez hubo una criatura moribunda abandonada en el sector de los desechos, ahora se encontraba un magnífico depredador en perfecto estado de salud. «Buenos días, grandullón», dijo Emily, mientras extendía la mano para rascarle detrás de las orejas. Titán presionó su enorme cabeza contra su mano y ronroneó aún más fuerte, un sonido que nunca dejaba de calentar su corazón. David Kim entró con su café matutino habitual y una tableta llena de informes de pacientes. Durante las últimas 3 semanas, se había sentido completamente cómodo con Titán, aunque todavía se maravillaba del tamaño y la gracia de la criatura. «El administrador de la estación, Grant, quiere verte», dijo David, entregándole a Emily un bloc de mensajes. Algo sobre una comunicación urgente de la delegación de Altarion. El estómago de Emily se tensó ligeramente. Había estado temiendo este momento desde la recuperación de Titán. Los altarianos habían dejado morir a su descendiente, pero eso no significaba que estarían contentos de que los humanos interfirieran con su propiedad. 20 minutos después, Emily entró al centro de comunicaciones principal con Titán caminando silenciosamente a su lado. La enorme criatura rara vez se separaba de su lado estos días, como si entendiera que ella le había salvado la vida y quisiera permanecer cerca de su salvador. La administradora Lisa Grant estaba parada junto a la pantalla principal, con expresión ilegible. «Emily, la delegación comercial altariana, ha regresado. Solicitan permiso de embarque inmediato para reclamar su propiedad». «¿Su propiedad?», Emily preguntó instintivamente, colocando una mano protectora sobre el enorme hombro de Titán. «¿Te refieres a Titán? La criatura que abandonaron hace 3 semanas». «Sí». La voz de Lisa tenía un tono de desaprobación. «Al parecer les ha llegado la noticia de su recuperación y quieren recuperarlo». Emily sintió que la ira crecía en su pecho. «Lo dejaron aquí para morir. No podrán cambiar de opinión solo porque logré salvarlo». La pantalla de visualización cobró vida y mostró el puente de una embarcación alarana. Los extraterrestres eran altos y elegantes, con piel azul pálido y grandes ojos oscuros que parecían verlo todo. Su líder, que vestía una túnica elaborada que indicaba un alto rango, dio un paso adelante. «Soy el embajador Beltar del Consejo Médico Altariano». La figura anunciaba un inglés acentuado pero fluido. «Hemos venido a recuperar a nuestro próximo paciente y a investigar los procedimientos médicos ilegales que le realizaron». «Ilegal». Emily dio un paso adelante,
con sus instintos protectores completamente despiertos. Le salvé la vida cuando lo abandonaste para que muriera. La expresión del embajador Beltar permaneció fríamente neutral. La criatura estaba infectada con Mindaters, una enfermedad que es terminal desde el punto de vista médico. Nuestros protocolos exigen la eliminación inmediata para evitar sufrimiento. Tus protocolos están equivocados, respondió Emily con firmeza. Como podéis ver, está completamente sano y se ha recuperado por completo. Por primera vez, la compostura del embajador se quebró levemente. Sus grandes ojos se enfocaron en Titán con lo que parecía ser una sorpresa genuina. Esto es imposible. Ningún Nex ha sobrevivido jamás a una infestación de Mindeater. Nuestras mentes médicas más brillantes han intentado tratamientos durante siglos sin éxito. Quizás sus mentes médicas más brillantes estaban enfocando el problema de forma equivocada, respondió Emily. A veces el enfoque más simple funciona mejor que la tecnología más avanzada. El embajador miró a Titán con evidente incredulidad. La enorme criatura permaneció tranquilamente junto a Emily, sin mostrar ningún interés en sus antiguos dueños. Cuando el embajador Beltar habló en el idioma Altarion, presumiblemente llamando a los Nex, Titán ni siquiera giró la cabeza. ¿Cómo? El embajador preguntó en voz baja. ¿Cómo lograste lo que nosotros no pudimos? Emily pasó la siguiente hora explicando su enfoque de tratamiento, desde la extracción quirúrgica manual hasta el uso de antibióticos de origen terrestre que los parásitos nunca habían encontrado. El embajador escuchaba con creciente asombro, y de vez en cuando hacía preguntas técnicas que revelaban cuán revolucionarios eran los métodos de Emily en comparación con las prácticas médicas de Alarán. Su enfoque es tan primitivo, dijo el embajador, aunque su tono sugería fascinación más que insulto. Extracción física con herramientas manuales, compuestos químicos de su planeta natal, técnicas quirúrgicas que dependen de la habilidad individual en lugar de sistemas automatizados. A veces obras primitivas, respondió Emily. A veces, preocuparse más por el paciente que por seguir los protocolos establecidos marca la diferencia. La conversación fue interrumpida por una comunicación urgente del buque Alarán. Otro miembro de la tripulación apareció en la pantalla, hablando rápidamente en su idioma nativo. La expresión del embajador Beltar se volvió cada vez más sorprendida a medida que escuchaba. Parece, dijo el embajador lentamente, que la noticia de su cura imposible ya ha llegado a la comunidad médica galáctica. Estamos recibiendo solicitudes de información de decenas de especies sobre sus métodos de tratamiento. Emily sintió una punzada de nerviosismo en el estómago. Había estado tan concentrada en salvar a Titán que no había considerado las implicaciones más amplias de su éxito. Durante las siguientes horas, las solicitudes de comunicación llegaron desde toda la galaxia. El colectivo Centuran quería saber si los métodos de Emily podrían ayudar con una condición cerebral degenerativa que estaba afectando sus mentes colmena. El Imperio Ceprian preguntó sobre el tratamiento de una plaga parasitaria que había estado devastando sus colonias exteriores durante décadas. Especies de las que Emily nunca había oído hablar solicitaban consultas sobre casos médicos que sus propios médicos habían declarado desesperados. El administrador del Dr. Carter, Grant, dijo mientras revisaban la creciente lista de solicitudes, se ha convertido en una especie de celebridad en los círculos médicos interestelares. Todos quieren saber cómo un médico humano con tecnología primitiva triunfó donde la medicina alienígena avanzada fracasó. Emily miró a Titán, que yacía contento junto a su silla. No hice nada especial, simplemente me negué a renunciar a él cuando todos los demás lo habían descartado. Pero incluso mientras lo decía, Emily comenzó a comprender lo que realmente estaba sucediendo. El enfoque de la humanidad hacia la medicina era fundamentalmente diferente al de otras civilizaciones galácticas. Mientras que los extraterrestres dependían de tecnología avanzada y protocolos rígidos, los humanos combinaban el conocimiento científico con la inversión emocional y la resolución creativa de problemas. Los altarianos te piden que los acompañes de regreso a su sistema natal, dijo David, leyendo desde su tableta.
Quieren que enseñes a sus médicos tus técnicas quirúrgicas. Y los centuranos ofrecen pagar una instalación de investigación completa si trabajas en su problema de degeneración mental de colmena, añadió el administrador Grant. Emily se sintió abrumada por la repentina atención. 3 semanas atrás, solo era una doctora fronteriza que trataba a mineros con fracturas e infecciones pulmonares. Ahora, aparentemente, representaba el enfoque de la humanidad para casos médicos imposibles. La decisión sobre qué hacer a continuación se facilitó cuando el embajador Beltar renunció formalmente a todos los derechos de Altarión sobre Titán. Está claro, dijo solemnemente, que el Nex ha elegido a su nuevo compañero. En nuestra cultura, tales vínculos son sagrados y no se pueden romper por la propiedad legal. Titán, en efecto, había dejado clara su elección. Cuando los altarianos subieron a la estación para examinarlo, no mostró ningún reconocimiento ni interés en sus antiguos dueños. En cambio, permaneció pegado al costado de Emily, dejando claro dónde estaba ahora su lealtad. Emily aceptó su primera consulta ese mismo día, una solicitud de una colonia minera que lidiaba con una infección por cristalina que estaba convirtiendo lentamente a sus trabajadores en estatuas vivientes. La condición había desconcertado a médicos de 3 especies, todas las cuales lo habían declarado incurable. ¿Listos para nuestro próximo caso imposible? Emily le preguntó a Titán mientras se preparaban para abordar la nave de transporte que los llevaría a su nueva asignación. Titán ronroneó y le acarició el hombro. Sus ojos ámbar brillaban con inteligencia y confianza. Juntos, caminaron hacia un futuro donde la obstinada negativa de la humanidad a aceptar la derrota desafiaría la comprensión de la galaxia de lo que era posible. La noticia del éxito de Emily continuó difundiéndose por toda la comunidad interestelar. Las técnicas médicas humanas, antes descartadas por primitivas y poco fiables, de repente fueron estudiadas y respetadas. Otros médicos humanos comenzaron a recibir sus propias solicitudes de consulta. A medida que la galaxia descubrió que, a veces, la mejor manera de abordar problemas imposibles era la simple voluntad humana de preocuparse lo suficiente como para intentarlo. La historia de Emily se convirtió en un símbolo del lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. No como la especie tecnológicamente más avanzada, sino como aquellos que se negaron a abandonar la esperanza cuando otros se dieron por vencidos. En un universo lleno de civilizaciones antiguas y tecnologías increíbles, la humanidad había encontrado su nicho a través del simple acto de preocuparse y la determinación obstinada de seguir luchando cuando todos los demás decían que no había esperanza. Esto es,